Bueno, voy a limitar la presentación que sigue a un espectro muy particular de complicaciones de la tuberculosis, que son las complicaciones del sistema cardiovascular. Ya se mencionó cuál es la magnitud del problema epidemiológico que tenemos con tuberculosis en el mundo. Es un problema supremamente serio que causa una gran morbilidad y una gran mortalidad. ¿Cuáles son las complicaciones cardiovasculares que podríamos enumerar rápidamente asociadas a tuberculosis? Tal vez la primera que se nos ocurre, la más clásica, aunque es infrecuente, es, como nos mostró Luis antes, es el aneurisma de Rasmussen, la complicación de alteración de la circulación sistémica a través de hipertrofia y aneurismas de las arterias bronquiales, la formación de fístulas arteriovenosas y arterioarteriales, compromiso de la aorta, tanto con inflamación e infiltración de la pared como formación de pseudoaneurismas. Y ya específicamente a nivel del corazón tenemos compromiso pericárdico, compromiso miocárdico, muy rara vez compromiso endocárdico. Vamos al final a hacer una breve revisión del concepto de microcardia y un tema que de pronto es desconocido para ustedes, porque es desconocido para mucha gente, que es la relación entre tuberculosis y embolismo pulmonar. Bueno, este es el doctor Rasmussen. El doctor Fritz Waldemar Rasmussen fue quien describió por primera vez en el Journal de Medicina de Edimburgo en el año 1868 la presencia de cavitaciones pulmonares que producían erosión de las arterias pulmonares en pacientes con tuberculosis. Y lo describió en una serie de pacientes que habían fallecido de hemoptisis masiva como complicación de esta tisis. Interesante el punto de que la descripción del doctor Rasmussen fue incluso 14 o 15 años antes de que Robert Koch describiera el bacilo de Koch. Se sabía en ese momento claramente la existencia de la tuberculosis, pero no se sabía exactamente cuál era el responsable de esta enfermedad. Bien, él describió esto y se hizo famoso con esta descripción de aneurismas de las arterias pulmonares asociadas a tuberculosis. Estos aneurismas suceden a partir de un reemplazo de un proceso gradualmente erosivo de la adventicia de las arterias pulmonares que van a ser erodadas gradualmente y destruidas con la formación de una ruptura contenida, con formación de un pseudoaneurisma que típicamente está relacionado espacialmente a la vecindad de una lesión cavitaria de tipo tuberculosis. Sabemos que estos aneurismas de Rasmussen se asocian clínicamente con la manifestación clínica de hemoptisis, pero la verdad es que la mayoría de las hemoptisis en pacientes con tuberculosis no vienen de la circulación pulmonar, sino que vienen de la circulación bronquial. Solamente un 10% de los pacientes con hemoptisis por tuberculosis, su sangrado es de origen de la circulación pulmonar, que fue lo que estrictamente describió el doctor Rasmussen. Entonces, básicamente lo que observamos es dentro de un área de tuberculosis, típicamente un proceso activo, vamos a ver la formación de estas dilataciones de tipo vascular. ¿Cuál es la prevalencia de los aneurismas de Rasmussen en tuberculosis? Pues depende mucho de la población de referencia. Si ustedes miran la serie de autopsias de pacientes que fallecen por tuberculosis, con tuberculosis crónica, se reportan aproximadamente 4% de estos pacientes afectados. Pero si ustedes miran cuál es la prevalencia en tomografía computada con contraste de pacientes con tuberculosis, es mucho menos de la mitad del 1%. En todos los pacientes con tuberculosis diagnosticada, independientemente de que estén o no con manifestación clínica de hemoptisis. Y en series en que específicamente miran la prevalencia en tomografía computada en pacientes tuberculosos que se presentan clínicamente con hemoptisis masiva, como es el caso de este paciente, la prevalencia es alrededor del 7%. Básicamente lo que vamos a ver es una zona de opacidad parenquimatosa pulmonar que puede tener una zona franca de cavitación o no. Muchas veces la zona de cavitación y de necrosis se manifiesta más como una zona de consolidación con áreas irregulares
de baja densidad que corresponde a una neumonía tuberculosa en un proceso francamente activo, y es la presencia de estas colecciones. Estos son dos pacientes distintos, ambos en el lóbulo superior izquierdo, como ya se mencionó, que es los lóbulos superiores es la presentación típica de estos pacientes, en que no podemos ver estas colecciones de medio de contraste que nos indican que hay extravasación, bien sea a una cavidad existente o extravasación a una ruptura contenida, que es lo que realmente es un aneurisma. Otro ejemplo, paciente con una gran cavidad tuberculosa en el lóbulo superior, vemos la presencia de medio de contraste extravasado dentro de esa cavidad. La confirmación real para poder llamar a estos aneurismas de Rasmussen, es poder saber con certeza que estamos hablando de tuberculosis, de afectación de la arteria pulmonar y no de las arterias bronquiales. Y no es una disquisición puramente filosófica. Es importante, sobre todo cuando estos pacientes están con hemoptisis masiva, que el intervencionista quiere saber cuál es el abordaje inicial para su angiografía con miras a hacer una embolización. Estadísticamente, lo que los angiografistas y los intervencionistas hacen es iniciar su exploración a través de la circulación sistémica y hacer una angiografía selectiva de las arterias bronquiales, que, como dijimos, en 90% de los casos de hemoptisis por tuberculosis son las responsables del sangrado. Si esa exploración angiográfica de la circulación sistémica es negativa, sacan su catéter y vuelven a hacer un nuevo abordaje por el otro lado para entrar a hacer una angiografía selectiva de las arterias pulmonares. Pero como muchos de estos pacientes se presentan con una hemoptisis intermitente, nos da tiempo en la gran mayoría de estos pacientes de hacer una tomografía computada para tratar de establecer de manera previa a la intervención cuál es el origen más probable de la circulación. Este es un enfermo con una hemoptisis masiva. Ustedes ven en esa zona grande de consolidación y opacidad en el pulmón derecho, en la región superior, con gran cantidad de nódulos de diseminación broncogénica de la enfermedad. La tomografía computada nos muestra la imagen de colección de medio de contraste, y haciendo una de las grandes ventajas de la tomografía computada de multidetectores hoy en día, con cortes finos, que nos permite la posibilidad de hacer reconstrucciones multiplanares, es que nos permite seguir milímetro a milímetro los vasos y nos permite decirle al intervencionista: mire, este paciente que tiene hemoptisis masiva está sangrando de la arteria pulmonar y no de la circulación sistémica, empiece su exploración por el lado pulmonar, como fue en este caso, y aquí está una inyección selectiva de medio contraste en la rama lobar superior de la arteria pulmonar, y ustedes ven claramente que el aneurisma, como habíamos anticipado, correspondía a un aneurisma de Rasmussen claramente. Este es un ejemplo de cómo, al igual a como Luis nos mostraba antes, la tuberculosis no respeta edad, la tuberculosis no respeta etnicidad, no respeta nivel socioeconómico, y se ve en todas las latitudes del mundo. Este es un paciente con una gran opacidad, un niño de 5 años con hemoptisis masiva, la tomografía computada, la reconstrucción tridimensional y gran aneurisma de Rasmussen del pulmón afectado. Más ejemplos de lo mismo, de modo que recordar que el aneurisma Rasmussen realmente hace referencia a una alteración de la circulación pulmonar. Pero realmente la complicación vascular de la circulación pulmonar más común es a través de afectación de la circulación bronquial. Y esto en razón a que se sabe que los procesos inflamatorios crónicos inducen angiogénesis y inducen una remodelación vascular que se puede observar tanto en tuberculosis como en otros procesos inflamatorios crónicos. Los pacientes que tienen fibrosis quística, los pacientes con tuberculosis, los pacientes con bronquiectasias de cualquier etiología o incluso aspergilosis y infecciones por micobacterias atípicas van a producir este proceso de angiogénesis inducido por la inflamación y la infección crónica, y eso afecta la circulación bronquial. ¿Y qué sucede entonces con la circulación bronquial de estos enfermos de tuberculosis? Se van a presentar fístulas de la circulación bronquial a la arteria pulmonar, fístulas de la circulación bronquial a las venas pulmonares, fístulas entre la circulación intercostal y la circulación pulmonar, fístulas que incluyen vasos sistémicos como vasos pericardiofrénicos o ramas de la arteria mamaria interna. Y si uno ve globalmente en el mundo actual
¿Cuál es realmente el peso de la tuberculosis como causa de hemoptisis? Uno se sorprende que en este mundo actual y en esta época, la tuberculosis mundialmente, esto es un metaanálisis de 22 estudios de más de 3.000 pacientes con hemoptisis. Y ustedes ven cómo la tuberculosis en el mundo, en este metaanálisis, sigue siendo más de la mitad, casi 2/3 partes de las causas de hemoptisis importante, mucho más que la bronquiectasis idiopática, mucho más que la fibrosis quística, la sarcoidosis y la vasculitis, otros abscesos, otras infecciones pulmonares o la hemoptisis asociado a malignidad. ¿Y cuáles son los hallazgos más comunes que se van a ver en las angiografías de los pacientes con hemoptisis y tuberculosis? Los dos hallazgos más prevalentes son un incremento difuso en la vascularidad y un agrandamiento de las arterias sistémicas de tipo bronquial. La formación de francoaneurisma o pseudoaneurisma de la circulación bronquial es mucho más baja, 7%, y el tercer hallazgo más común es la presencia de esas fístulas o esas anastomosis anormales entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Este es un ejemplo muy bonito de un paciente que tuvo una tuberculosis pulmonar. El paciente es tratado, es readmitido al hospital con un cuadro de hemoptisis masiva. El paciente está comprometido hemodinámicamente por un sangrado importante. Se le hace una tomografía computada y vemos en una región de cavitación de la región apical del pulmón izquierdo este pseudoaneurisma en la periferia de la pared, que aquí se observa en la angiografía selectiva de la circulación sistémica, el gran aneurisma a partir de la circulación sistémica de la circulación bronquial, con vasos irregulares, áreas de angiogénesis, con vasos tortuosos, dilatados y zonas francas de formación aneurismática. En este paciente se confirmó posteriormente que además de la tuberculosis, el paciente tenía sobreinfección por Aspergillus en esa cavitación preexistente. Otros ejemplos, esto es muy común en los pacientes tuberculosos que se presentan con hemoptisis, en que vemos esta irregularidad de la circulación sistémica, paciente con una tuberculosis en la región apical posterior, manifestación absolutamente típica, y son arterias bronquiales y arterias intercostales las que son absolutamente irregulares en la superficie pulmonar y pleuropulmonar como manifestación de la tuberculosis. Y otro paciente, lesión cavitada, la lesión apical, angiografía selectiva, y miren ustedes la neovascularización con vasos irregulares, dilatados, tortuosos, muy prominentes, que nos indican que esa es la causa del sangrado. Y esos vasos los podemos identificar en tomografía computada. Este es un paciente de 40 años con tuberculosis crónica, y miren ustedes la presencia de estos vasos muy prominentes con arterias bronquiales grandes y con vasos de la pared del espacio peribroncovascular y de la pared intercostal, vasos pericardiofrénicos grandes, prominentes en un paciente con una pleurosía tuberculosa crónica. Muchas veces estos hallazgos se nos pasan y no hacemos el diagnóstico porque la mayoría de las tomografías computadas de estos pacientes se hacen en una fase de la circulación pulmonar. Entonces, cuando el bolo de medio de contraste está pasando por la circulación pulmonar, es muy poco aparente lo que está sucediendo a nivel de las arterias sistémicas en la región periférica del pulmón tuberculoso o el pulmón crónicamente afectado por un proceso infeccioso o inflamatorio crónico. Pero cuando ustedes miran en una fase más adelantada, más tardía, en que ya hay circulación sistémica a nivel de la aorta, se hace mucho más evidente la hipertrofia de las arterias bronquiales y la proliferación de estos arcos anastomóticos con vasos de la pared y de la superficie pleural. Y se demuestran muy claramente en la reconstrucción coronal y se demuestran en la angiografía selectiva correspondiente del mismo enfermo, en que una inyección selectiva en la arteria mamaria interna muestra toda esta gran neoformación característica de la angiogénesis que se induce en los enfermos tuberculosos crónicos. Entonces, como esta es una sesión interactiva, pregunta para ustedes: ¿cuál de los siguientes es el hallazgo angiográfico más común en los pacientes con tuberculosis que se presentan con hemoptisis masiva? A,
hipervascularidad y agrandamiento de las arterias sistémicas. Segundo, pseudoneurisma de arterias sistémicas. Tercero, aneurismas de la arteria pulmonar. O cuarto, extravasación de medio de contraste. Ustedes tienen un sistema a través del móvil. ¿Están contestando? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ánimo, a votar. ¿Estamos listos? Bueno, podemos concluir de esto que el 61% están despiertos y el 39.9% están dormidos. La respuesta correcta, debe salir acá, la respuesta correcta, como dijimos antes, es la hipervascularidad y el agrandamiento de las arterias de la circulación sistémica. Como dijimos, las pseudoneurismas de las arterias sistémicas se pueden presentar, pero son infrecuentes, observamos solamente en aproximadamente un 7%. Los aneurismas de la arteria pulmonar, que son los aneurismas de Rasmussen, son bastante infrecuentes, y la extravasación de medio contraste se observa solamente en aproximadamente un 3% de los pacientes tuberculosos. El hallazgo más común es una anormalidad con un incremento en el flujo sanguíneo a la zona afectada del pulmón, con hipertrofia y dilatación y anormalidad de las arterias sistémicas. Bueno, pasemos a hablar de aortitis tuberculosa. La aortitis tuberculosa fue reportada hace muchísimos años, y antes de que se desarrollara la tomografía computada, era un diagnóstico que prácticamente no se hacía sino en autopsias. Posteriormente ya se introdujo técnicas quirúrgicas que permitieron en pacientes que se presentaban con un abdomen agudo y sospecha de sangrado activo, hacer correcciones quirúrgicas de estas lesiones, y hoy en día con los métodos de imagen seccional es mucho más común que tengamos el diagnóstico de estas lesiones y tenemos ya la capacidad de diagnosticar compromiso de la pared aórtica en enfermos de tuberculosis. Las aortitis tuberculosas se originan por extensión directa, generalmente por ganglios infectados o por zonas adyacentes del pulmón que están afectados, o a través del sistema linfático, o por extensión de compromiso de cuerpos vertebrales en pacientes que tienen espondilodisquitis, enfermedad de Pott. Se describe también a partir de lesiones del parenquima pulmonar, lesiones del pericardio o lesiones de cualquier parte en el tórax pueden extenderse al mediastino. Y también a través de una diseminación de tipo hematógeno en pacientes con tuberculosis miliar. De hecho, se observa que los pacientes con aortitis tuberculosa, una tercera parte de ellos tienen tuberculosis miliar de manera concomitante. ¿Ya ha parado esto? Perfecto. Una característica morfológica muy importante de estos aneurismas tuberculosos es que realmente corresponden esas rupturas contenidas, de modo que realmente la denominación correcta y precisa y exacta es el de un pseudoaneurisma, porque no contienen la totalidad de los elementos de la pared de la aorta. La característica morfológica de estos aneurismas es que su inmensa mayoría son aneurismas de tipo saculares, diferente a los aneurismas de tipo fusiforme, que es la morfología típica del aneurisma de tipo arteriosclerótico. La aorta torácica y la aorta abdominal están comúnmente afectados, son mucho menos frecuentes en el callado aórtico y son mucho menos frecuentes los que se presentan a nivel de la interfase a la altura del diafragma entre la aorta torácica y la aorta abdominal. La inmensa mayoría son pseudoneurismas únicos, aunque ocasionalmente casos múltiples han sido reportados.
Y una forma particular de aortitis tuberculosa que se ha reportado en la literatura, solamente lo he visto reportado en casos de la India, nunca he visto yo personalmente un caso en mi experiencia en Texas o cuando vivía en Colombia hace muchos años, que veía muchos pacientes tuberculosos también. Es una forma de aortitis que se manifiesta por una oclusión completa, como un síndrome de Lerich, con oclusión completa de la luz de la aorta, bien sea a nivel de un síndrome aórtico medio, cuando el compromiso es en la aorta tóraco-abdominal, o más comúnmente como un Lerich a nivel de la bifurcación aórtica en la región aortoilíaca. Muchos de estos pacientes se van a manifestar como una zona inespecífica de inflamación con una zona de engrosamiento en la pared. Este es un enfermo que tenía un cuadro torácico inespecífico, una radiografía de tórax anormal, una tomografía normal con una zona como de engrosamiento, de masa en la pared aórtica. Le hicimos una resonancia magnética tratando de aclarar la etiología de esto. La verdad, nunca pudimos saber exactamente de qué se trataba esto. La preocupación era que esto fuera un sarcoma primario de la aorta o un cáncer con infiltración al mediastino. El paciente es llevado a cirugía y se hace una biopsia quirúrgica abierta. El cirujano no quiso que se le hiciera ninguna cosa percutánea, pues por el riesgo de que pudiera inducirse un sangrado masivo a partir de una lesión de la aorta, y se confirmó ser una aortitis tuberculosa. La mayoría de estos aneurismas, como les decía, son aneurismas de tipo sacular y mucho más infrecuente la morfología fusiforme. La segunda característica morfológica de estos aneurismas es que son aneurismas típicamente lobulados y difieren de la morfología de los aneurismas de tipo arteriosclerótico. Algunos de estos van a debutar clínicamente con un cuadro masivo de ruptura con compromiso y extensión a vísceras adyacente. Y una característica que se ha reportado consistentemente en los estudios de tomografía y en los estudios de patología de estos aneurismas es que típicamente carecen de calcificación, lo cual es un elemento adicional que nos debe alertar para suponer que un posible aneurisma de estas características, sacular, no fusiforme, que no tiene calcificación, muy probablemente no es un aneurisma de tipo arteriosclerótico y es un aneurisma de tipo infeccioso y tuberculosis muy probablemente. Esta es una serie de 88 pacientes de aortitis tuberculosa en que ustedes ven cómo la localización más típica de esto es en la aorta torácica descendente o en la aorta abdominal en aproximadamente 70% de los casos. Mucho más infrecuente la aorta ascendente o a la altura del callado aórtico o en la zona de transición tóraco-abdominal. Un par de ejemplos de dos pacientes distintos. Este es un paciente con un pseudoaneurisma. Ustedes ven que es el aspecto típico de una ruptura contenida, con un aneurisma muy irregular, muy lobulado de la aorta descendente, asociada a una zona de opacidad parenquimatosa pulmonar, confirmado como un pseudoaneurisma tuberculoso. Y este es un paciente con enfermedad de POT y compromiso óseo y con un aneurisma gigante de la aorta en la región tóraco-abdominal. Otro caso muy lindo, un paciente con una tuberculosis miliar, gran cantidad de nódulos difusos en el parenquima pulmonar. El paciente se presenta en un cuadro de dolor torácico severo y ustedes ven la presencia de un aneurisma muy atípico, un aneurisma típicamente sacular, con una pared gruesa, irregular, con todas las características morfológicas que le permiten a uno decir esto no es una enfermedad arteriosclerótica, esto es un aneurisma que es una ruptura contenida y esto es un aneurisma infeccioso, mientras no se demuestra lo contrario, y en asociación con un cuadro de tuberculosis miliar. Esto es absolutamente característico de una aortitis de tipo tuberculosa. Otro ejemplo, paciente con una masa torácica, paciente en muy malas condiciones, paciente con síndrome de inmunodeficiencia, conocido de ser un paciente portador de tuberculosis, se presenta con un gran agravamiento de su cuadro clínico y la tomografía computada, nuevamente las características típicas, un aneurisma de tipo sacular, un aneurisma no calcificado, en unas características morfológicas que no corresponden a enfermedad arteriosclerótica, ni por localización ni por morfología, y se confirma un aneurisma de tipo tuberculoso. Entonces, pregunta número 2 para ustedes. ¿Cuál de los siguientes es la mejor descripción de un aneurisma tuberculoso de la aorta? A,
es típicamente un aneurisma de la aorta ascendente y de características morfológicas de ser fusiforme. B, es un aneurisma típicamente del callado aórtico y de morfología sacular y lobulado. C, es más típicamente un aneurisma de la aorta descendente y de tipo fusiforme, o más comúnmente sería un aneurisma de la aorta abdominal de tipo sacular y de tipo lobulado. ¿Cuál de estas 4 descripciones más probablemente corresponden a un aneurisma de tipo tuberculoso? Como habíamos dicho, es la característica de estos aneurismas es que más comúnmente van a estar en la aorta abdominal, van a ser de tipo sacular y de tipo lobulado, muy rara vez en la aorta ascendente, muy rara vez a nivel del callado aórtico que sean sacular y loculados, aunque les acabo de presentar 2 ejemplos de eso, y menos frecuente que sean de la aorta descendente, pero de tipo fusiforme, que tampoco es lo característico. Pasemos directamente al corazón. La pericarditis tuberculosa es la manifestación cardiovascular más común de la tuberculosis. Se observa hasta en 10% de los pacientes con tuberculosis van a desarrollar compromiso pericárdico y se observa más frecuentemente en pacientes con algún grado de inmunosupresión. Va a ser típicamente una infección que se extiende a través de los ganglios linfáticos del mediastino, pero también la diseminación hematógena se conoce como una fuente común de diseminación al corazón y al pericardio. Los hallazgos radiológicos que deben hacer que el radiólogo piense que está en presencia de una pericarditis de tipo tuberculoso es la presencia de un derrame pericárdico en un paciente que tenga concomitantemente linfadenopatías y particularmente cuando hay linfadenopatías mediastinales o de la región del ilio derecho. Es la asociación más común. Y la mitad de estos pacientes van a tener claros signos en los estudios de tomografía de enfermedad pulmonar característica de tipo tuberculoso, y en esos casos esta combinación debe hacer pensar en la presencia de tuberculosis. Ocasionalmente esos pacientes debutan con un cuadro crónico de inflamación del pericardio en el que ya se ha formado una calcificación extensa del pericardio. Pero la calcificación difusa del pericardio no es realmente tan común en la tuberculosis, a pesar de que siempre la mencionamos en nuestros diagnósticos diferenciales. Realmente, la pericarditis tuberculosa pasa por 4 estadios. Un estadio que llamamos el estadio seco, en el cual empieza la inflamación como un cuadro de nodularidad del pericardio. Casi nunca vemos esa etapa desde el punto de vista radiológico. Después, esa inflamación del pericardio progresa con la formación de un derrame pericárdico que puede ser pequeño o puede ser masivo. Después el líquido se empieza a reabsorber y empieza una etapa de cicatrización con formación de un pericardio engrosado, un pericardio denso que constriñe el llenamiento del corazón en la etapa constrictiva, y ocasionalmente en un pequeño porcentaje de esos pacientes la formación de la coraza calcificada del pericardio se va a manifestar en la fase tardía. Esta combinación de un derrame pericárdico que puede ser o no loculado, o de un pericardio que realza tras la administración de medio de contraste, o que se observa como una zona difusa o focal de engrosamiento, que ocasionalmente se ve asociada a loculación y absedación del pericardio, asociado a linfadenopatías mediastinales o a hallazgos pulmonares como una tuberculosis miliar, nos debe hacer sospechar que es un derrame pericárdico de tipo tuberculoso, como en este paciente. Este enfermo tiene una tuberculosis miliar, una gran cantidad de nódulos de diseminación hematógena y concomitantemente tiene un derrame pericárdico pequeño que es de tipo tuberculoso. Dependiendo de la prevalencia de la inmunodeficiencia por el virus de inmunodeficiencia humana, esto va a determinar la mayor o menor prevalencia de tuberculosis como causa de taponamiento cardíaco. Esta es una serie de 185 pacientes en el África, en el cual se observa que el 42% de los pacientes con inmunodeficiencia humana en África que se presentan con derrame pericárdico, casi la mitad son de origen tuberculoso. Esas cifras son totalmente distintas para Europa o para Norteamérica.
lo que nosotros más frecuentemente vemos, como en este enfermo, un hombre de 40 y tantos años, con un derrame pleural izquierdo en la radiografía simple tórax, con borramiento del ángulo costofrénico lateral, un pequeño derrame del lado derecho, discretamente agrandada la silueta cardíaca, y en la tomografía computada vemos, además del derrame, de los derrames pleurales, la presencia de un derrame pericárdico que se confirmó, era tanto el derrame pleural como el derrame pericárdico fueron confirmados de ser de origen tuberculoso. Ocasionalmente estos pacientes se presentan con un derrame pericárdico gigantesco y no tienen signos de taponamiento, porque recuerden, el taponamiento cardíaco no depende del volumen del líquido en el pericardio. El taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco depende de la velocidad de acumulación del líquido en el pericardio. Una pequeña colección que se forma rápidamente puede inducir a taponamiento cardíaco muy rápidamente, mientras que un proceso inflamatorio lento y crónico puede llegar a producir acumulación de litros de líquido en el pericardio sin que el paciente tenga signos de taponamiento. Este es un paciente con una tuberculosis pericárdica, una gigantesca silueta cardíaca. El eco muestra una gran cantidad de líquido en el pericardio, la resonancia mostraba líquido discretamente loculado y se confirmó ser una tuberculosis. En las etapas de reabsorción, cuando el líquido fisiológicamente o a través del manejo médico con los antibióticos empieza a desaparecer, va quedando un proceso gradual, residual, de inflamación y de engrosamiento del pericardio que puede estar asociado a fisiología de tipo restrictivo. Ocasionalmente vamos a ver la formación en tuberculosis de abscesos localizados o de zonas de loculación contenida y constreñidas a una zona focal del pericardio, como en este paciente, en que ustedes ven no hay nada de anormalidad obvia en la región apical o lateral del corazón y vemos una colección loculada muy grande en la cara lateral derecha del corazón con un gran engrosamiento pericárdico y con áreas de septación, áreas irregulares de tabicación dentro de la colección. Y como les mostraba antes, ocasionalmente eso termina en la formación de una gran zona de constricción. Las zonas típicas donde vamos a ver el engrosamiento son en los surcos atrioventriculares. Es esta combinación de constricción en el surco atrioventricular derecho y en el surco atrioventricular izquierdo lo que va a producir esa fuerza mecánica de cinturón, de constricción que afecta el llenamiento cardíaco en procesos de pericarditis crónica, de los cuales la tuberculosis es una de ellas. A veces los podemos diagnosticar en la placa simple, es un paciente con una historia de tuberculosis previa que se presenta con clínica de constricción y desde la placa simple ustedes ven esta gran y extensísima calcificación del pericardio formando esta imagen como de recipiente que contiene la totalidad del corazón. Pero como les decía antes, aunque siempre que vemos, los radiólogos siempre que vemos una calcificación del pericardio en una tomografía computada, decimos tuberculosis en el diagnóstico diferencial. Cuando uno mira las estadísticas, realmente se sorprende de ver cómo, y esta es una serie europea grande de pacientes, y las cifras que nosotros vemos en Norteamérica son exactamente iguales. Ustedes ven cómo la tuberculosis es escasamente el 5% de las etiologías de las pericarditis de tipo constrictiva. La más común es la de tipo idiopático, fuera de las idiopáticas con una etiología definible, la más común es la secuela de una cirugía cardiovascular previa. Pasemos rápidamente al miocardio. Vemos muy pocos casos de tuberculosis miocárdica. La mayoría de estos pacientes tienen un cuadro claro de tuberculosis conocido en el momento del diagnóstico y se sospecha porque presentan cuadros de conducción anormal, cuadros de arritmia y desafortunadamente muchos de esos pacientes se presentan con un síndrome de muerte súbita y solo se diagnostica en los estudios de histopatología. Este es un paciente con una tuberculosis muy extensa que tiene todos estos granulomas infiltrando el espesor transmural del miocardio afectado. Y hay básicamente dos patrones en resonancia magnética de los pacientes con tuberculosis. Uno se presentan como pequeñas áreas focales de realce tardío en la resonancia magnética que son totalmente indiferenciables o de una miocarditis infecciosa, bacteriana o viral como esta,
que tiene una distribución típicamente en la zona externa, en la distribución epicárdica, o otros que se ven muy parecidos a los procesos de tipo isquémicos o otros procesos de tipo cicatrizal. Pero cuando ustedes ven que es más epicárdica la parte externa, deben sospechar un proceso infeccioso. O una distribución en forma de parches multifocales de áreas de realce tardío. Pero tal vez el mensaje que les quiero dejar del compromiso cardíaco es este. Hay un grupo de pacientes con tuberculosis, con compromiso miocárdico, que se presenta con una forma pseudotumoral de infiltración del corazón. Este es un paciente de 21 años con tuberculosis que se presenta con esta gran masa infiltrante del mediastino y del corazón que deforma y comprime las cámaras auriculares, y se confirmó por biopsia que era una tuberculosis. O este otro caso, una gran lesión pseudotumoral, que cada vez que nosotros vemos un hallazgo como este, decimos esto es un sarcoma, esto es un linfoma, esto es una lesión neoplásica, y realmente corresponde a casos confirmados de presentación pseudotumoral de compromiso cardíaco por tuberculosis. Miren ustedes, en mi práctica, cuando yo veo esto en Texas, digo, esto es muy probablemente un angiosarcoma de la aurícula derecha. Es el tumor primario más común, maligno más común del corazón, típicamente afecta a la aurícula derecha, se presenta como una zona de engrosamiento focal, o es una lesión metastásica de una malignidad extratorácica o una malignidad en alguna otra parte, y estos son casos confirmados de tuberculosis con presentación pseudotumoral del corazón, totalmente indiferenciable de un proceso neoplásico. Hay muchos casos reportados en la literatura con este hallazgo. Y tal vez lo que ayuda a sospechar que esto se trata de un proceso infeccioso y particularmente tuberculoso es cuando ustedes ven estos hallazgos de lesiones pseudotumorales o infiltrantes pseudoneoplásicas que estén asociados a adenopatías mediastinales. Mencionen y piensen en su diagnóstico diferencial en la posibilidad de tuberculosis. Otros ejemplos son muy difíciles de diferenciar de otros procesos infecciosos normales más comunes, digamos, del corazón. Entonces, para ustedes, preguntas, ¿cuál de los siguientes es la complicación cardíaca más común de la tuberculosis? ¿La pericarditis constrictiva? ¿La pericarditis de tipo efusiva? ¿La endocarditis o la miocarditis? Bueno, la respuesta correcta es la pericarditis efusiva. Es muy infrecuente la pericarditis constrictiva, la endocarditis y la miocarditis son manifestaciones raras. Y para terminar, dos palabras rápidas, una sobre microcardia. Básicamente la microcardia asociada a tuberculosis nos debe hacer sospechar que este paciente tiene insuficiencia de la glándula suprarrenal. Se puede observar en otras condiciones, histoplasmosis, blastomicosis, coccidiomicosis o por enfermedad metastásica, pero cuando ustedes vean este cuadro de un paciente con tuberculosis, con los cambios típicos de tuberculosis y un corazón pequeño, busquen compromiso en las glándulas suprarrenales, porque este paciente o tiene una caquexia extrema, que puede ser la causa de la microcardia, o tiene compromiso de glándulas suprarrenales con una enfermedad de Addison. Y finalmente, para terminar, embolía pulmonar. Hay una muy alta prevalencia de tromboembolismo pulmonar en los pacientes con tuberculosis, y se cree que está relacionado con el hecho de que la tuberculosis aumenta la coagulabilidad de la sangre, disminuye los niveles de antitrombina 3, afecta los niveles de proteína C y proteína S, incrementa la cantidad de fibrinógeno y afecta los anticuerpos antifosfolípidos, de modo que es muy alta la incidencia. Hasta 24% de los pacientes con tuberculosis van a desarrollar tromboembolismo pulmonar. Ustedes ven acá, paciente con enfermedad tuberculosa bilateral, tiene adenopatías necróticas en el mediastino y múltiples defectos de llenamiento en la vasculatura pulmonar por áreas de tromboembolismo pulmonar bilateral en el momento del diagnóstico. De modo que hemos revisado todas estas complicaciones, y simplemente para destacar el hecho de que la tuberculosis es una enfermedad que, además del pulmón, afecta de manera importante el sistema cardiovascular, y hay que pensar en ella cuando veamos cualquiera de estas anormalidades que hemos discutido. Y con eso terminamos, y muchísimas gracias a ustedes por su atención.